Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. ¿Pueden tomar asiento? Mis queridos hermanos, la lección que hoy día nos deja el Santo Evangelio y las lecturas de la misa nos hablan de la virtud de la confianza. Si tuviéramos confianza en el Señor, nunca sentiríamos miedo. Por eso Jesús, cuando se presenta a Santa Faustina, le pide que siempre que lo miremos, digamos la siguiente frase: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Y si uno se acostumbra a hacer eso, entonces uno experimenta esa brisa suave que habla la primera lectura que hoy día escuchamos del primer libro de Reyes. Es realmente hermosa esta lectura porque nos revela uno de los pasajes más bonitos de la vida del profeta Elías. Recordemos que Elías es, para los judíos, el profeta más importante del Antiguo Testamento. Y a Juan Bautista lo comparaban con un nuevo Elías. Y Jesús, lo celebrábamos el jueves pasado, en el día de la transfiguración del Señor, se presenta resplandeciente, transfigurado, ante Pedro, Santiago y Juan, junto a Moisés y a Elías. Entonces, el profeta Elías nos enseña algo muy, muy bonito, una experiencia que él tuvo de Dios, muy profunda, una verdadera epifanía, una manifestación de Dios. Dice la Escritura que él subió una montaña, nos recuerda nuevamente el monte Tabor, hizo como un retiro y necesitaba experimentar a Dios.
fortalecerse de nuevo en su misión tan difícil, porque a él le tocó luchar, entre comillas, espiritualmente, ¿no?, con muchos antiprofetas que adoraban a Baal y a otros dioses que eran demonios en el fondo, y él era el único profeta que quedaba que invitaba al pueblo a la fe en Yahvé, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios verdadero. Entonces él se sentía muy cansado y en la montaña necesitaba experimentar a Dios. Cuenta la Escritura que él sale a contemplar la naturaleza, a ver cómo se manifiesta Dios. Primero un gran huracán, un viento muy tormentoso, pero ahí no está Dios. Luego viene un terremoto, pero tampoco sintió a Dios en el terremoto. Y luego viene un fuego, un incendio, tampoco estaba Dios ahí. Pero finalmente aparece una brisa suave, una brisa leve. Y en ese vientecito, Elías experimentó: aquí está Dios. Es muy bonito, ¿no es cierto? Es poético, pero tiene un significado profundo. Esto se une con la lectura del Evangelio, que nos muestra a los discípulos en la barca de Pedro, que representa a la iglesia en este tiempo en que estamos peregrinando en la tierra, y que muchas veces se ve sacudida por las olas y la tempestad, que son los problemas de la historia, los problemas de la vida, las persecuciones. Y ante todas esas dificultades, el Señor nos dice una palabra: no teman, no teman, no tengan miedo, aquí estoy. Porque Él había ido caminando sobre las aguas, los discípulos pensaron que era un fantasma, y Jesús los calma y les dice: no tengan miedo, aquí estoy con ustedes. ¿Ustedes saben cuántas veces en la Biblia aparece la frase no teman? 365 veces, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. O sea, un signo muy bonito que Dios nos deja, que ¿cuántos días al año tenemos que acordarnos de esta frase? Siempre. Cada vez que yo me levante en la mañana, si siento algo negativo, debo decir: no temeré, Jesús, en ti confío. Y entonces, esa es, queridos hermanos, la brisa suave. La brisa suave. Dios no se manifiesta en las cosas grandiosas. Normalmente, en las grandes pasiones que tenemos, en el revuelo del mundo, de las cosas que nos rodean, en los problemas, en las tempestades, en las dificultades, o también en las grandes alegrías. No, Dios está presente en la brisa suave, que es la actitud de la confianza amorosa que tiene el niño Jesús, ¿no?, en los brazos de María. Y ustedes ven ese cuadro tan bonito, cómo está Jesús ahí, feliz, en el regazo de la Virgen. Confiar. Estamos en el corazón de Dios. Nos decía el domingo pasado la lectura: si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? No teman, Jesús, en ti confío. En esa brisa suave se manifiesta el Espíritu Santo. Claro, si el Espíritu Santo quiere, también puede manifestar grandes carismas, grandes obras. Hay santos en la historia que han hecho cosas maravillosas. Incluso lo vemos en el Evangelio de hoy, Jesús caminando sobre el agua. ¡Qué espectacular! Pedro le dice: yo también quiero. Y Jesús le dice: ven, Pedro. Y Pedro, cuando va caminando por el agua, se acuerda que él es un simple pecador y se hunde, deja de creer. Y Jesús le dice: ¿por qué no crees, Pedro, hombre de poca fe? Si tuvieras fe, no te hundirías de nuevo. No teman, confíen. Me acuerdo cuando estuvimos en esa experiencia maravillosa de la visita del Papa Juan Pablo II, el año 87, era como un 2 de abril, en el Estadio Nacional. Fuimos muchos jóvenes. Yo lo he contado varias veces aquí porque fue una experiencia muy marcante.
En esa época el Estadio Nacional no tenía sillas individuales, ¿no? Sino que eran bancas, nomás eran puras tablas. Entonces cabíamos muchísimo, éramos más de 80.000 jóvenes. Muchos además se colaron porque se consiguieron entradas falsas y empezaron a gritar consignas políticas. Entonces era un revuelo ahí dentro cuando estaba el Papa. A mí me tocó justo en la parte donde estaba esa juventud más revoltosa que gritaba, ¿no? Puras cosas que no tenían nada que ver con la fe, ni con la visita del Papa. Y otros jóvenes estaban ahí por curiosidad, por estar ahí, ¿no es cierto?, en la chuchoca, metido. Qué entretenido para un joven estar ahí, imagínense, 80 y tantos mil jóvenes en un estadio. Y la visita del Papa, que a todo esto fue muy bien preparada esa visita, el año 87. Estuvimos todo un año preparándonos en los colegios, en las parroquias, y entonces fue de mucho provecho la visita. Y entonces el Papa dijo una frase que nos dejó a todos tranquilos. No teman, lo mismo que dice Jesús aquí. No teman. No tengan miedo de mirarlo a Él. Ahí todos nos quedamos tranquilitos, ¿no? Fue como un rayo que pasó en el corazón de toda esa juventud, y creo que muchos experimentamos el Espíritu Santo. Incluso los revoltosos que estaban ahí se quedaron calladitos y muy interesados en el discurso y el testimonio del Papa después de esa frase, ¿no? También el Papa dijo en esa oportunidad a San Juan Pablo II, quiero decir, cuando comenzó su pontificado, lanzó este lema, dijo: no teman, abramos las puertas a Cristo, que fue un gran año eucarístico a nivel mundial, que nos hizo mucho bien. No temas, no temamos, abramos las puertas a Cristo, Cristo eucarístico. Entonces ese es el llamado que hoy nos deja el Señor. Es un mensaje muy simple. Hemos visto que esta pandemia ha producido, sobre todo en los primeros meses, mucho miedo. Todos pasamos a veces momentos de terror al principio, ¿no? Que casi no podíamos dormir. Pero ha pasado el tiempo, nos hemos calmado. El Santo Rosario, las lecturas bíblicas, la fe, la brisa suave del profeta Elías, el Espíritu de Dios, que nos invita a tener confianza amorosa en Dios. Si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? No teman a los que matan al cuerpo, ni siquiera este virus o lo que sea, cualquier plaga que venga después. Lo importante es entregarle nuestra vida al Señor y que Él esté con nosotros. Si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? No teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Pidamos al Señor y a la Santísima Virgen experimentar esto. Tal vez no importa tanto no tener tabor en la vida, ¿no? No todos los discípulos conocieron el tabor, a ver a Jesús en esa forma espectacular, transfigurado como un Dios verdadero. Pero todos los discípulos y discípulas de Jesús sintieron y experimentaron profundamente la paz en sus corazones. Cuando Cristo resucita, entra y le dice a todos: la paz esté con ustedes. Lo repita 3 veces. Y esa paz es la brisa suave del Espíritu Santo. ¿Qué más podemos pedir en este mundo, hermanos? La felicidad, el gozo místico, el éxtasis de la gloria vendrá en el cielo. Aquí estamos para dar la batalla junto a Cristo. Y la batalla significa no dejarnos arrastrar por las pasiones, los terremotos, las tormentas, los fuegos voraces del odio, el resentimiento, de los problemas, del miedo, sino la brisa suave de la confianza. Entreguemos nuestro corazón a Jesús, diciéndole entonces siempre: Jesús, en ti confío. Madre Celestial, también en ti confío. Me entrego a ti. Y así entonces, ciertamente, el Señor, con mucho gusto, nos hará participar de esta brisa suave de su Espíritu Santo
que le dará sentido y paz verdadera a nuestra alma. Así sea. Amén.